A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye. Buenos días, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor, esperando que este día sea un día de bendición para cada uno de todos ustedes y nosotros. Gracias por este día hermoso que el Señor nos ha regalado para empezar la semana. Y les saludo a todos en el nombre del Señor. Espero que estén todos bien en sus hogares, bajo la bendición de nuestro Señor. Ahora le doy el paso a mi esposa para que nos esté saludando también. Gracias a Dios por este día, por la vida, por la salud. Gracias a Dios también doy por encontrarme aquí en su casa de oración. Aunque está vacía, pero igual se siente la presencia de Dios en este lugar, sea como sea. Y bueno, Él está en todo lugar, ¿no es cierto? Para nosotros es una gran bendición el poder estar aquí este domingo, el poder estar acá bendiciendo al Señor, dándole las gracias por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Nos ha cuidado, nos ha guardado hasta el día de hoy, nos ha bendecido. Y eso es, pero sin duda, algo que debemos agradecer cada día. Gracias a Dios por este hermoso día y por comenzar esta reunión que espero que para todos pueda ser de gran bendición. El Señor les bendiga. Bueno, y continuando con nuestra reunión de este día domingo, vamos a leer el devocional de este día. El devocional lo vamos a tener en Isaías 26:20. Ahí vamos a leer el devocional de este día. Bueno, en Isaías 26 dice: cántico de confianza en la protección de Jehová. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Bueno, parece que este devocional se acerca mucho a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos años atrás el profeta Isaías escribió esto? Y lo dijo a su pueblo en días donde había mucha riqueza, donde las personas se estaban olvidando de Dios, donde les importaban más sus riquezas, ¿no es cierto?, que alabar y cuidar de la palabra de Dios. Pero esto también está sucediendo hoy en día. Hoy en día también esta palabra nos va a llegar mucho, porque dice que entremos en nuestros aposentos. Hoy en día ¿qué nos piden? Que estemos en nuestra casa guardados, que no salgamos, que nos mantengamos dentro de casa y ahí ojalá que nos escondamos, ¿no es cierto? Que no nos podamos saludar con el otro, que no podamos sentir al otro, abrazarlo, nada de eso. Y eso, ¿no es cierto?, nos ha afectado, yo creo, a todos. Todos hemos pasado por momentos difíciles en este tiempo. Pero también dice, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Debemos estar confiados en Dios, porque si nosotros leemos acá un poquito más adelante, en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
El Señor los bendiga en este domingo y vamos a orar por este devocional y vamos a orar por nuestras vidas. Padre del cielo, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú has estado con nosotros durante todo este tiempo de crisis. Tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has bendecido, nos has reconfortado en esos momentos difíciles cuando te necesitamos. Señor, tú has estado ahí para cuidarnos, para protegernos, para bendecir a nuestra familia. Te alabamos y te bendecimos porque tú te mereces toda honra y toda gloria, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida y en la de mi familia. Te alabo y bendigo tu santo nombre. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, siguiendo con esta reunión de este día domingo, ahora tenemos un número especial está a cargo de nuestro hermano Nicolás Bahamonde, que el Señor lo ha bendecido mucho a él, tiene un gran futuro por delante en lo que es la música, y cómo no alegrarlo, porque desde el más pequeño al más grande están siendo bendecidos por nuestro Señor, y a Nicolás le ha dado muchas bendiciones nuestro Dios, el área musical, así que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga prosperando cada día más, y cómo no estar agradecido con nuestro Dios porque ha levantado tantos talentos en esta iglesia. Así que ahora va a quedar nuestro hermano Nico, y el tema se llama ¿Cómo no voy a creer? Amén, que el Señor lo bendiga y lo siga fortaleciendo cada día más. Me dicen que estoy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo a donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Y has sido tú que me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que soy ciego y que la prueba es contundente, basado en su criterio. Yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo a donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Has sido tú que me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer, pues ninguna teoría ni filosofía hará que yo cante otra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. ¿Cómo no voy a creer? Puedo verte en cada cosa, tú caminas conmigo a donde quieras
manera que yo voy. Como no voy a creer si puedo ser tu presencia, y has sido tú quien me sostiene donde estoy. Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia, hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Como no voy a creer, cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación. Como no voy a creer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Bueno, y damos las gracias a Dios por este hermoso tema de nuestro querido Nicolás, que ha cantado muy bello. Gracias al Señor por la vida de todos los jóvenes, los niños, que puedan estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Bien, ahora vamos a pasar a lo más importante en este día domingo, que es la alimentación que nos trae la palabra de este día y que está a cargo de nuestro hermano Andrés Hidalgo de Curanilahue. Él nos viene a presentar el tema de hoy día de su palabra. Y el tema que trae hoy día el hermano se llama Un legado de fe práctico, que está en Primera de Reyes, capítulo 9, y lo va a leer, exhortar del 5 en adelante. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios en este día. Hola, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia del Señor. Es un agrado, una bendición poder estar con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Andrés Hidalgo, un hermano de la Iglesia del Señor, de la Iglesia de Curanilahue Central, de acá de la provincia de Arauco, octava región. Así que agradezco la oportunidad y la invitación que me ha hecho el pastor Sergio Ose para poder compartir una reflexión bíblica y que ustedes puedan ser bendecidos a través de lo que el Señor tiene para sus vidas y también para mi vida. Así que les voy a invitar a que puedan ustedes allí en sus Biblias buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Le damos lectura en el nombre bendito del Señor. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Palabra del Señor que viene a ser en este tiempo un instrumento para corregir, para ayudar, para fortalecer, para animar a nuestra vida. El nombre de este tema en este día lleva por título Un legado de fe práctico. ¿Qué podemos nosotros introductoriamente ver en un legado de fe práctico? Es cuando se puede transmitir a las generaciones que vienen tras nosotros con hechos, con evidencias, que el Dios al cual nosotros cada día le hemos creído, al cual le hemos aceptado y en el que hemos confesado que nuestro Señor, se pueda llevar cada día a la vida práctica. Es un desafío que tenemos como iglesia en todo tiempo, en donde se nos ha invitado a no solamente mencionar y transmitir el mensaje de forma oral, sino que a vivirlos y a replicarlos en nuestra vida, y que eso pueda ser el mensaje que pueda llegar a las personas, a las audiencias y a los lugares en donde Dios nos permita estar. Así que un legado de fe práctico es algo que siempre
impacta y va a ser una ayuda para las personas. En este día quiero señalar que desde la reflexión de lo que es el libro de Reyes, nosotros tendremos los aprendizajes a través de la vida de 3 reyes que fueron los instrumentos en el pueblo de Israel para consolidar y para llevar a cabo proyectos que Dios tenía con el pueblo. El pueblo del Señor, nosotros sabemos que es una construcción en el libro de los jueces, en donde habían sido gobernados por distintos libertadores que cada uno estaba cercano o estaba allí situado para que Dios levantara libertadores locales. Tenemos la vida de Sansón, de Otoniel y de otros libertadores que Dios levantó. Pero luego de toda esa etapa donde el pueblo de Israel quiso construir y vivir, como dice el final del libro de los jueces, cada uno vivía, estoy parafraseando, y se relacionaba de acuerdo a lo que ellos querían y deseaban. Y en medio de toda esa situación fue cuando el pueblo de Israel solicitó a Dios y al profeta Samuel que ellos querían ser iguales a las otras naciones. Esa conversación entre Dios y Samuel fue la muestra en que Dios manifestó que era el pueblo que lo había dejado en segundo plano y lo había desechado a él y no al profeta en este caso. Así es que el profeta obedece a Dios y sigue las instrucciones que Dios le brinda, y que es poder buscar a un hombre con características para que sea el primer rey de Israel. El primer rey de Israel nosotros sabemos que es Saúl, y que es el instrumento que Dios usó para levantar este proyecto de que el pueblo de Israel se constituyera en una nación y que pudieran establecer no solamente lo que nosotros conocemos, el aparato de la religión, sino que también lo que sería el aparato político, social y económico de una nación que llegó a prosperar a tal punto en el que llegaremos a través de estos minutos de reflexión a lo que nosotros vemos como la culminación con el templo que Salomón deja allí en ofrenda delante del Señor. Por ello que lo primero que nosotros vemos es que este legado de fe parte en las manos de Saúl, y así como Saúl tuvo virtudes para poder llevar a cabo este proyecto, nosotros vemos que las cosas que hizo bien Saúl transmitieron en la vida de David un respeto. Vemos que David tuvo la oportunidad, cuando la presencia de Dios desecha a Saúl y ya no le acompaña, y que él incluso atentaba contra la vida de David, David mencionaba y decía que él no le iba a tocar porque era el ungido. Nosotros vemos que algo fue importante en la vida de Saúl que marcó en la vida de David. Hay un legado que ha transmitido Saúl por ser el primer rey, por ser el primer instrumento que Dios usó para llevar al pueblo de Israel de una situación política, social, económica y religiosa muy desorientada, muy devastada, a poder constituirla y llevarla por la senda de un legado de fe práctico, en donde el pueblo aprendió a través de Saúl que se podían ganar batallas si eran capaces de poner la confianza en el Señor y no mirar a los demás hombres y a las demás tribus invasoras como superiores, porque el Dios que estaba con ellos era mayor. Allí tenemos también una mención y un aprendizaje de que Saúl es quien Dios lo llama desde lo que llamamos nosotros el norte de Israel, en donde el conocimiento de Dios estaba muy demarcado por el nombre de Elohim. Todo lo que nosotros vemos
allí en la Biblia con el nombre de Elohim es la muestra de que son los del norte quienes están siendo instrumentos para relatar los hechos allí en la Biblia. Pero vemos también que este legado de fe práctico que Saúl estaba allí construyendo llegó a su término y que fue transmitido y debemos considerar. De hecho, estamos resumiendo, así que no puedo darle tanto tiempo a cada uno y espero que usted pueda allí complementar con lectura y estudio. Pero sí vemos que luego Dios levanta a David como un instrumento para ser el que unifica las 12 tribus. Si Saúl había sido el instrumento para poder empezar este proyecto de un reino unificado, en David el Señor empezó a construir una continuidad de este legado, de este proyecto. Y David, así como tuvo muchas hazañas, y como vemos nosotros la extensión de los prodigios y las obras en donde Dios se glorificó a David, a través de David, también vemos las cosas en donde David falló. Pero sin embargo, aunque haya fallado, este legado de fe fue transmitido y llegó a las manos de la persona que hoy en día queremos considerar y queremos evaluar unos minutos más, sin antes manifestar y ver que lo que había empezado en las manos de Saúl se continuó en la vida de David, que debemos resaltar y manifestar que su gran obra en las manos de Dios fue unificar y establecer un lugar geográfico, físico, para que el pueblo de Israel tuviera un lugar donde adorar al Señor. Sin embargo, la fuerza no le alcanzó para poder considerar el espacio en donde construiría el templo para el Señor. Así que esta bendición y este privilegio cae en las manos de Salomón, a quien nosotros vemos que Dios le brinda sabiduría y cumple estas promesas que habían sido dadas a su padre. Así que vemos cómo este legado de fe se va transmitiendo de una generación a otra generación, y que cada una de estas generaciones ha sido marcada por los hechos y por la vida práctica de sus antepasados. Y es por ello que nosotros debemos ahora en Salomón evaluar y ver el desarrollo que ha tenido Israel en cuanto a lo político, que se ha establecido en relaciones con otros reinos y que poco a poco se le ha considerado a Israel como un pueblo, como una nación, en donde también se le considera en el aspecto de fuerza militar como digna de respetar. Y ya las invasiones que se hacían en el periodo de los jueces a destajo y sin ningún temor ya habían cesado, porque vemos que la batalla con Filisteo y con otros pueblos cananeos habían mostrado de que el pueblo de Dios sí tenía hombres valientes que podían protegerle. En lo social vemos que prosperó y que la sociedad poco a poco fue yendo a constituir una identidad como pueblo original, como pueblo que tiene sus propias prácticas, pero en medio de eso también creció y se desarrolló en la parte económica. A estos tres matices solamente le he dado una descripción muy general y muy rápida para poder llegar a lo que nosotros nos identifica y de donde siempre tenemos nuestros aprendizajes, y que es del aparato religioso. Y es allí en lo religioso en donde Dios hace este llamado a Salomón. Y es allí donde nosotros vemos que si hay un legado que no fue de forma oportuna, que no fue un legado conforme a los propósitos y a los estatutos del Señor, fue el legado de la religión. Porque vemos que el pueblo de Israel partió en un espacio en donde el politeísmo, la adoración a muchos dioses, era algo cotidiano y que se vivía en medio de ese tiempo.
pero sin embargo en el tiempo de David y de Salomón no hubo un gran cambio, sino que solamente pasaron de la transición de ser un pueblo politeísta a pasar a un pueblo enoteísta. El politeísmo, lo hemos dicho, es la adoración a muchos dioses. Sin embargo, el enoteísmo es la clara consideración a que existe, a que se reconoce una deidad como superior, pero sin embargo que se siguen adorando y se tienen en consideración otras deidades. Y es en medio de ese proceso, de ese tiempo, en donde Dios considera y le menciona a Salomón en estos versículos, en donde él le muestra y le dice en el versículo 6, al final le dice: sino que fuere y sirviere a dioses ajenos y los adorarais. Allí muestra el espacio religioso en donde está Israel en ese momento. Está en un espacio, en un momento de enoteísmo, o también ustedes lo van a encontrar como monolatría, en donde se considera que existe ahora este Dios que está siendo reconocido, instaurado como Yahweh, que es el nombre con el cual se da a conocer en las tribus del sur, y se instala y se lleva cada día, pero no solamente están adorando y sirviendo a Yahweh, sino que tienen cada día las prácticas y las relaciones en lugares altos, en donde nosotros vemos en todo el periodo de los reyes que nunca hubo un cambio radical, nunca hubo un cese a estas prácticas y a estos hábitos. Y es allí en donde Salomón también, la Biblia muestra que en el final, en el ocaso de su vida, él también comete algunos aspectos bien negativos en relación a su forma de adorar, en su forma de mantener esta relación con Dios. Y nosotros podríamos decir, pero sin embargo Dios lo usó para poder levantar el templo, para vivir las promesas que le había hecho a Saúl, a David, y en este caso se consolidan en la vida de Salomón. Pero sin embargo vemos que el legado que deja Salomón es ahora lo que nosotros llamamos la división del reino de Israel. Ese legado de fe práctica, en donde Salomón practicó algunas costumbres y algunos hábitos, desbordó al punto que el pueblo se separó, en donde vemos que Salomón, su forma de administrar y de poner cargas excesivas en las tribus del norte y poder privilegiar a las del sur, trajo que a la primera instancia, en el primer espacio, Robán junto a su otro contrincante hacen esta separación, y el pueblo de Israel ahí caminará a lo que nosotros llamamos a su proceso más difícil, en donde se van a cautiverio las 10 tribus del norte, que sería el reino de Israel como queda conocido, y luego de forma posterior las 2 tribus del sur, que serían Judá. Así cierra el ciclo de este legado de fe práctico que ha dejado el pueblo de Israel. Pero queremos ahora, a través de estos minutos de aprendizaje y de rápida reflexión histórica, religiosa y política, debemos evaluar, sin embargo, las virtudes que hay en esta transición histórica, religiosa y política del pueblo de Israel. Vemos que ellos llegaron a consolidar lo que nosotros llamamos este reino que se instauró, que se vivió, que se disfrutó a través de la obediencia a el propósito divino. Tanto Salomón como David y como Saúl obedecieron a este propósito divino. Cuando nosotros queremos llevar a cabo y transmitir un legado de fe a otras generaciones, lo primero que debe haber en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, debe haber obediencia al propósito divino que se está situando. ¿Cuál es el propósito divino que había allí en el pueblo de Israel? Que se pudiera construir un lugar físico para que el pueblo pudiera adorar. Recuerde que la adoración en Israel solamente se realizaba en el templo. Allí estaba la adoración.
Así que era muy importante. Los sacrificios sabemos que también se podían practicar y realizar en otros lugares, pero lo que era la adoración era algo exclusivo del templo. Lo segundo fue el hecho de que ellos llevaron a la práctica las virtudes que cada uno de ellos tenía. Vemos la valentía que hubo en Saúl para poder ir en las primeras batallas contra los enemigos. Vemos también la virtud de David de ser un instrumento carismático en donde unificó las 12 tribus. Y vemos también la virtud de Salomón, que fue capaz de administrar y llevar al esplendor al reino de Israel, en donde la Biblia menciona que incluso la reina de Saba quiso ir para ver inmensa sabiduría y la administración con la cual él estaba llevando a cabo al pueblo de Israel. Así que no solamente hay virtudes en medio de ello, si estas virtudes, como la hemos mencionado, claramente están guiadas por la asesoría de la palabra de Dios en medio del tiempo de Saúl, de David y de Salomón. Siempre estaba el oído presto y estaba abierta la corte para que los profetas pudieran llegar con la palabra, y ellos fueron obedientes a lo que nosotros llamamos el mensaje del Señor. Ellos fueron obedientes y fueron personas que consideraron lo que Dios les quería decir a través de los profetas. No solamente a las cosas buenas, sino que vemos que también Dios usó a los profetas para corregir, como cuando Natán corrige la vida de David. Así es que un legado de fe debe estar demarcado no solamente por obediencia al plan divino, sino que también poner nuestras virtudes, las capacidades que Dios nos ha dado, el desarrollo de lo que hoy consideramos y vemos como necesidad, que los frutos del Espíritu puedan estar en disposición al reino del Señor, y esas virtudes y talentos también puedan estar en disposición para la vida de estas personas que están en medio de nuestro medio. Que nosotros podamos considerar que es importante no solamente colocar estos 3 ámbitos que hemos mencionado, como es la obediencia a un propósito, llevar a la práctica las virtudes, considerar cada día el mensaje, la palabra del Señor a través de los instrumentos que Él tiene, y con esto no me estoy estandarizando en que son los profetas solamente, sino primariamente es la palabra del Señor. Pero en el tiempo de los reyes que hemos estudiado, eran los profetas. Y también en lo último que vemos nosotros como sus virtudes fue respetar el legado que traían los anteriores, pero ser perseverantes con el proyecto que Dios traía con el rey anterior. Hay muchos proyectos que simplemente se dejan en el tintero y no se continúan, no se llevan a cabo, porque no se nos ocurre a nosotros, porque no nos gusta, porque creemos que no es de Dios, pero sin embargo nosotros debemos aprender a considerar que todo esto debemos nosotros evaluarlo y pedir la sabiduría para poder llevarlo cada día a cabo. Por eso que una de las cosas que hoy en día a nosotros nos debe servir la palabra del Señor es poder ver que tenemos hoy en día la oportunidad de reflexionar con las virtudes que ellos tuvieron, pero también con los defectos que hemos mencionado, como fue la desobediencia de Saúl, la falta de integridad de David y, de hecho, la última parte de la vida de Salomón en su administración. Así que ellos 3 nos brindan una antesala en donde sus virtudes y sus defectos dejaron un legado de fe a todos los reyes que le procedieron. Dicen que los 20 reyes del norte hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Sin embargo, en el sur prevaleció y estuvieron por lo menos 140 años más en tierra de Israel disfrutando las bendiciones. Y allí quiero con este hito cerrar esta reflexión de transmitir un legado de fe, y es un legado de fe que llega hasta la vida del rey Asa. Si hay algo que nosotros vemos es que en medio de un tiempo complejo, difícil,
el rey Asa fue el instrumento para que pudiera ser quitado todo espacio de lugar en donde se adoraban a deidades. Y vemos que el rey Asa es un instrumento muy fuerte en donde incluso a su abuela y sacan todas las malas prácticas en la corte. Hace lo que se llama una reforma extraordinaria en cuanto a lo político, lo religioso, lo social en el pueblo de Israel. Pero aquí está la enseñanza del legado de fe. Que el rey Asa se preocupó de reformar a todo el pueblo, pero la reforma no la llevó a su vida. Porque en el momento en donde Dios le confrontó, en el momento en donde Dios quiso corregir a Asa, Asa fue rebelde y Asa quiso desobedecer incluso al profeta que Dios le envió, a la palabra que Dios le envió. Y es por ello que vemos que aunque podamos transmitir un legado de fe con nuestras palabras, nuestras actitudes nos deben acompañar y deben ser coherentes con este mensaje que nosotros transmitimos. Y eso es lo que impacta, una palabra poderosa, pero una vida consecuente de acuerdo a lo que nosotros creemos y publicamos con nuestra boca y con cada día con nuestras alabanzas. Tenemos hoy este desafío, pero a la vez tenemos hoy esa oportunidad de poder transmitir a las generaciones que vienen un legado de fe práctico. No poner más carga de la que ellos puedan llevar, sino que ellos puedan ver en nosotros reflejado el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que perfecciona, el poder de Dios que hace nueva todas las cosas en nosotros, no solamente en nuestra forma de pronunciar, de interpretar la palabra, sino en nuestra forma de vivir cada día la vida. Es allí donde tenemos este bello desafío y en donde Dios en este día nos invita y le desafía a usted a transmitir un legado de fe a su familia, a su congregación, a su entorno. Deseo en el amor del Señor que este tiempo sea de meditación, de reflexión, de gran ayuda para su vida y que sobre todo usted pueda seguir buscando con más fuerza y con mayor intensidad a nuestro Dios en medio de este tiempo. Bien, damos gracias por la palabra que ha sido leída en esta mañana. Le damos gracias a nuestro hermano que nos ha traído esta hermosa palabra y que el Señor lo siga bendiciendo y también lo acompañe en su regreso a su ciudad. Y nosotros acá le agradecemos porque ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora vamos a pasar a una hermosa alabanza del Ministerio Musical. Las vamos a escuchar y el Señor bendiga siempre al Ministerio Musical. Amén. Soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolante está, firmes de adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos
Bien, damos gracias al Ministerio Musical por su alabanza en esta mañana y que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de los jóvenes y jovencitas que tenemos en nuestra iglesia y que el Señor nos siga bendiciendo. Bien, ahora también vamos a hablar sobre el aniversario pastoral, que este año fue diferente a otros años. La diferencia fue que este año nosotros, como iglesia, quisimos hacer el aniversario pastoral, pero fue con algo diferente, que no pudimos reunirnos con el pastor, toda la iglesia en general acá, para celebrar su aniversario, sino que lo hicimos a través tomamos la decisión como iglesia de hacerle una caja dieciochera a nuestros pastores y para que ellos fueran bendecidos también de una manera diferente. Agradecemos también la colaboración de la iglesia. También se le hizo un presente a las niñas de la hija de nuestro pastor. Y no olvidarse de seguir orando por nuestros pastores, seguir pidiendo a nuestro Dios que los siga guardando, los siga protegiendo a ellos. Y como iglesia tenemos que estar cada día más unidos y orando por nuestros pastores para que el Señor los siga bendiciendo. Porque sabemos que si el pastor, ellos lo fallan, esto se viene abajo y nosotros tenemos que estar firmes y adelante, como dice nuestro hermano Sergio Fernandoy, para seguir bendiciendo la vida de nuestros pastores. Amén. Sí, como dice Ángel, este año fue diferente, el aniversario pastoral. Nosotros llegamos de sorpresa, damos gracias a Dios porque nos tocó a nosotros llevarles la caja y los regalitos y ellos estaban muy contentos y muy agradecidos. En realidad fue una sorpresa porque ellos no se lo esperaban y para nosotros damos las gracias a Dios porque pudimos ser las personas que pudimos llevarle ese presente a nuestros pastores. Y como dice Ángel, es muy importante estar orando siempre por nuestros pastores, por el pastor Sergio, la pastora Gisela, porque ellos son la pieza fundamental de nuestra iglesia. Entonces, siempre debemos estar en constante oración por ellos, cada día en realidad, para que ellos no decaigan, porque si bien estamos en tiempos de pandemia, han sido tiempos difíciles, como todos sabemos. Entonces, es por eso que ahí debemos estar todos unidos, siempre apoyándolos. El apoyo es fundamental para nuestros pastores. Y eso, gracias a Dios porque pudimos hacerlo este año. Como iglesia podemos estar agradecidos, ¿no es cierto?, de que Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha permitido también bendecir a nuestros pastores. Y ahora, bueno, tenemos sorpresas también, ¿no es cierto? Así es. Sí, tenemos sorpresas. Tenemos por ahí una sorpresa que le tiene preparada la iglesia a nuestros pastores, así que vamos a pasar a esa sorpresa. Así. Bien, pasamos a la sorpresa entonces. La gente asustada después del terremoto de 1960 empezó a llegar a la casa del pastor para escuchar la palabra de Dios y para conocer a Jesús como Señor y Salvador personal. En 1981 enferma la hermana Gerarda y en el 1983 el pastor Daniel entrega la iglesia en manos del pastor Maragaño. Dios llama a su presencia a la hermana Gerarda el 1 de abril de 1991 y el 7 de julio de 1992, un año, 2 meses más tarde, parte a la presencia del Señor el pastor Daniel Maufraz Díaz. Y en Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que continúe este trabajo. El Rey de la Gloria, moriste por darme victoria.
moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de seguirte otra vez mientras tenga yo vida. Creo que ha sido como para todos una aventura también, porque es algo a lo que no nos habíamos visto expuestos nunca. Cambió radicalmente todo el quehacer pastoral. Tuvimos que rápidamente comenzar a reinventarnos, ver de qué manera debíamos seguir trabajando en el ministerio. Entendíamos que no podíamos quedarnos sentados tranquilos sin reaccionar, y por lo tanto rápidamente debimos ir adaptándonos a esta nueva forma de hacer iglesia, que ha sido prácticamente a través de lo que son las redes sociales. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto. Creo que concordamos con Gisela en que no poder estar presencialmente con los hermanos, ¿cierto? El poder verles y estar todos juntos haciendo lo que más nos gusta, que es a servir al Señor ahí en la iglesia. Como comunidad. Uh-huh. Lo que significa eso de piel, el poder saludarnos, abrazarnos, poder cantar todos juntos. Creo que eso es lo que encontramos que ha sido lo más malo, digamos. El no poder estar, digamos, cercanos, presencialmente. Eso de que vive la iglesia de piel, digamos, que la expresión del amor más práctico también en cuanto al saludo, al abrazo. Eso básicamente creo que ha sido lo más negativo de la pandemia. Me compraste, Señor, con la sangre. Lo más bueno de esta pandemia es haber podido reencantarnos en los momentos familiares, de poder tener una oración o en algunos casos cultos familiares, el expresarse cariño, preocupación del uno por el otro, a veces con tanto ajetreo, trabajo, estudio y muchas cosas más que hacen las familias, se había perdido. Que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Así que acordamos con hacerle una caja 18era por el aniversario pastoral. ¿Ya? Ay, se pasaron. Así que esto a nombre de toda la iglesia. Sí, pero falta todavía. Falta todavía. Sí. Estamos recién empezando. Hola, Marita. Hola, Con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar? Todos juntos a nivel de iglesia podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir creciendo en el conocimiento obviamente de Dios a través de la Escritura, por ende que cada uno de los integrantes de esta iglesia puedan ir enamorándose de la Escritura, entendiendo que a través de ella podemos conocer de mejor manera a Cristo. Es la única manera de conocerlo. Ese es el sueño nuestro, por lo menos, de que crezcamos como iglesia en ese sentido. Y por otro lado, que es una propuesta que hemos hecho de poder lograr
si Dios permite, que nos permita Él lograr construir un nuevo templo con mayores dependencias, con espacios donde puedan desarrollarse los ministerios, todos los ministerios. Y eso también sería un sueño que nos encantaría que se diera, si Dios quiere. Y que obviamente pudieran los ministerios que hoy tenemos seguir desarrollándose. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que continúe este trabajo. Y bueno, y ya estamos finalizando, damos gracias a Dios. Fue emocionante realmente ver a nuestros pastores que han pasado por esta iglesia. Hay algunos que no conozco mucho, pero fue emocionante ver a otros que sí en realidad conocía. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque ellos pudieron pastorear una iglesia y el Señor también les ha bendecido. Y fue emocionante ver estos videos realmente. Le damos gracias al Señor por ello. Amén. Como decía nuestra hermana Dene, agradecido por los pastores que han pasado por esta iglesia y también agradecido por el pastor que tenemos actualmente y seguir bendiciéndolo nosotros como iglesia. Bueno, también recordarles que seguir ofrendando a la ofrenda de misericordia, no olvidarnos que tenemos que hacerlo todos los meses. Y también seguir diezmando para la obra de nuestro Señor. Así que le damos gracias, Señor. Y también ahora vamos a estar finalizando con una oración, dándole gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado en este día. Y así que le invito a que inclinemos nuestros rostros en nuestros hogares, donde estemos, y vamos a darle nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque tú has sido grande con cada uno de nosotros, lo has bendecido, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno, pero también dándote gracias, Dios, porque tú has sido bueno y lo seguirás haciendo, lo has seguido guardando en nuestros hogares, Señor. Le damos las gracias por los niños, desde el más pequeño al más grande, para que tú los sigas cuidando, fortaleciendo, Señor. Gracias por cuidar de cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor. Yo te agradezco, Padre amado, por cada familia, cada matrimonio de nuestra iglesia, y especialmente por la familia pastoral, Señor. Muchas gracias, Padre amado, te damos en esta mañana, que ha sido un día de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que el Señor se pueda gozar ante nuestra presencia, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú los has guardado y lo seguirás haciendo. Ahora los queremos finalizar esta oración bajo tu bendición, esa que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias por la oportunidad y que todos tengan un hermoso domingo. Gracias y les saludamos en el nombre del Señor a todos nuestros hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo, que sea una semana de bendición para cada uno de ustedes y en general para todos. Amén. Chao, chao. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré.
las aves guardan silencio y tan solo se oye su voz de amor. Qué inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suya dice seré.